Hola, amigues, bienvenidos al episodio número 115 de Esto también es política, el podcast maravilloso entre el top 5 de los mejores podcasts del universo. Estamos optando ya al premio Princesa de Asturias del podcasting, que bueno, todavía no existe, pero lo están inventando y estamos nosotros ahí optando a ello. Y creo que dentro de nada, pues bueno, pues seremos una de las revelaciones en esto del planeta Tierra. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues bien, esperando ese momento de ser la revelación después de 4 años, ¿no? Está muy bien. Y aparte, muy ansioso por ganar ese premio Princesa de Asturias al podcasting cuando no hemos sido capaces de ganar ni en nuestro barrio. Pero muy bien. Hombre, estaría guay un premio por barrios, ¿no? O por comunidades de vecinos de podcasting. Hay pocos, ahí ganamos. Quizá ahí tendríamos opciones, sí. Bueno, hay que mirarlo. Oye, pregunta en tu comunidad en la próxima reunión. Oye, ¿no tendréis un premio para un podcast que está empezando? Se lía. Hombre, pero eso es lo bonito de las reuniones, si no, ¿para qué? Ya te digo, también para qué. También tienes razón. En fin, ¿qué pasa, amigos? Hemos estado un tiempo parados, ya hemos dado nuestras... hemos hablado ya por Twitter, ya ha quedado hablado. Hemos hablado con las masas por Twitter y hemos dicho nuestras razones, o sea que si queréis os vais a nuestro Twitter, nos agregáis. Esto es una forma de transmedia que se llama. Entonces ahora la gente le da mucho ansia como para decir, pero ¿qué les ha pasado, no? ¿Qué les ha pasado? Y van a mirarlo y se ponen en Twitter followweándonos. ¿Qué te parece? Sí, a mí me encantaría a ver si podemos llegar. La última vez que lo miraba estábamos a 10 seguidores de los 500. Fíjate, Lo cual sería un éxito. Bueno, cuidado con ese tema. Bueno, que nos oigan los de los Ondas y los de los Princesas de Asturias, que creo que, bueno, nos están desoyendo hasta ahora. Y tenemos una masa ingente detrás de personas también en el grupo de Telegram, por si a alguien le interesa, entras t.me/etpolítica y ahí lo tienes. Simplemente pues tienes que descargarte una aplicación, entrar en ella, logarte, cosas muy cómodas. Y además puedes ver pepinos y boniatos, que también es muy bonito. Sí, estamos teniendo buena cosecha últimamente, sí. Es muy bonito. Me gusta mucho cuando entra alguien y la gente va haciendo apuestas de si va a ser pepino o va a ser boniato. Es que el nombre, hay algunos nombres que ya van siendo sospechosos. Sí, Nancy Startopoulos, pues ya la ves venir. La ves venir a Nancy. Nancy, hombre, no traes cosas buenas. Y a Kevin Reagan también. Claro. Que nos va a escuchar a nosotros un Reagan. Claro, efectivamente. Viene a ver si tratamos bien a su familia, más que nada. Sí. Claro, sí, por comprobar. Bueno, pues nada. A todos esos que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras, los Reagan y los Tartopoulos, pues un saludo para vosotros y esperamos que os esté gustando y que estéis aprendiendo castellano también, que es importante. Tortopoulos, fantástico. Bueno, es que es una familia muy complicada, ¿eh? No voy a entrar ahora en ello porque no. Mucha movida. Merecen un capítulo. El 100 creo que hablábamos de ellos, ¿no? Sí, de los Tartopoulos. Cuando tocaba ese tema fue muy duro, ¿eh? Ahí marcó un antes y un después. Sí. Se te hizo un poquito de bola, ¿no? Por eso está solo disponible en la Deep Web. Si nos pagáis en bitcoins, lo tenemos, ¿eh? No hay problema. En un momentito se tiene. Bueno, vamos con el tema de hoy, un tema muy sandunguente, que es una mezcla entre sandunguero y candente, ¿no? Y es la mezcla de las dos. Me gustaría más sandungondo, que ya sería entre sandunguero y candongo. Me parece más bonito. Vale, pues sandungondo, que creo que, bueno, podría ser el baile este verano también. Vamos a bailar el sandungondo. Que se lo digan a Lolita. Joder, Lolita, ¿eh? Lolita sigue ahí, ¿no? In de pomada. In de gueto. Bueno, amigos, vamos a hablar del ingreso mínimo vital, que es una cosa que se está toqueteando mucho últimamente y que no sé si se oye, pero está Alex Cribillé haciendo pruebas aquí debajo de mi casa. Y se está tocando también. También, se está tocando bastante. Venga, Miguel, por favor, encauza un poquito esto que se nos va de las manos. Es que he perdido la costumbre después de tanto tiempo. Venga, va. Claro. No, pues ya está. Si yo ya acaba mi presentación. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar del ingreso mínimo vital que fue aprobado recientemente mediante Real Decreto Ley del Gobierno publicado en el BOE el pasado 29 de mayo de 2020, por si nos escucháis de aquí a una década. Sí, bueno, seguramente hay que hablar ya post-coronavirus. Para los escuchantes post-coronavirus, ahí lo dejamos. Entonces, perdón, 29 de mayo del año 2020 de la era cristiana y nos estamos refiriendo al
18 del mes segundo del año primero después de la pandemia. Eso, genial, gracias. Fue refrendado por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de junio, no voy a repetir todas las fechas, con votos a favor de todos los grupos, excepto de Vox. Pero bueno, pero qué sorpresa, ¿no? Pero tampoco votaron en contra, ¿no? No, se abstuvieron porque, según dijo, creo que se llama María Ruiz, no lo tengo muy claro, pero creo que la portavoz se llama María Ruiz, diciendo, bueno, con dos argumentos sólidos, hay que decirlo, esta vez Vox ha utilizado dos argumentos sólidos. El primero, que es una paga sin honor. ¿Quién coño quiere una paga sin honor? ¿No? Claro, no te has batido en duelo ni nada antes para conseguirla. Claro. Es eso. Y aparte, pues un argumento también bastante lógico que desde luego casa muy bien con lo aprobado en el Real Decreto Ley, que es que de esta medida se beneficiarán todos los que lleguen en patera. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Si es que tampoco hay que darle más vueltas. No la cogemos con papel de fumar. De todas formas, también este argumento se puede coger y decir que, teniendo en cuenta que es una medida que favorecerá a todos los que lleguen en patera y que no tiene honor ninguno, Vox no se ha opuesto, o sea que es cómplice. Ya. Cuidado con ese tema, ¿eh? Cuidadito, que están empezando a... Bueno, la frontera ya dentro de nada se van a poner a recibir a la gente que llegue de África. Con Ramos. Santiago, a caballo. Sí, y el casco, por supuesto. Hombre, el casco, bueno. Bueno, vamos a ver primero qué es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una prestación que está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de aquellas personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. Aquí, dentro de esta definición, que, bueno, creo que todo el mundo entiende, pero por si acaso voy a desgranar un poco dos cosas. La primera, que es una prestación. Una prestación es un subsidio o una ayuda pública que puede ser dada en forma de recursos económicos o en forma de servicio, por ejemplo. La sanidad es una prestación que tiene tres naturalezas. Las prestaciones se dividen en tres tipos. Prestaciones universales, que son aquellas que recibimos por el simple hecho de ser ciudadanos, no tiene requisitos, salvo ser persona. Salvo ser persona legal, residente legal. Algunas de ellas ni siquiera, por ejemplo, dentro de la sanidad, que es una prestación universal, por ejemplo, las urgencias son universal incluso para los sin papeles, pero las urgencias, no las consultas, las pruebas y eso no. Sí. Pero, por ejemplo, las urgencias son universal, pero universal, de verdad, sí. De las buenas. Yo creo que todavía hay gente que se cree que, bueno, pues que aquí viene mucha gente a operarse, ¿no? De hernias de disco de otros países. De ahí el déficit de España. O sea, debemos 100.000 millones de euros por eso. Muchas hernias se está operando aquí últimamente. Sí. También me han hablado un poco de injerto de piel, ¿eh? Cuidado, ese tema. Ah, ¿sí? ¿Estamos trabajando en eso ahora? Muy bonito. Visto, sí. Vienen de Turquía, ¿no? O al revés. Primero aquí se injertan un poquito de piel. Ellos vienen aquí a por piel y luego vamos nosotros a por pelo. Bonito. Un intercambio bien, ¿no? Pero te puedes poner la piel que quieras, ¿no? Rollo Michael Jackson. Hombre, a lo mejor es... Bueno, te la puedes poner si quieres, pero no sé, a lo mejor es muy recomendable. Bueno, lo que tú... Bueno, el segundo tipo de prestación serían las contributivas, que son aquellas que para poder recibirlas tienes que cotizar antes. Es decir, aquellas tienes que hacer una contribución, de ahí que se llamen contributivas, parece muy buen nombre. Muy buen nombre. Sí, tienes que hacer una contribución para que en el caso de que tú cumplas los requisitos para recibirla, puedas recibirla. Por ejemplo, la más conocida es la prestación por desempleo. Tú, mientras estás trabajando, parte de tu salario va a la caja de la Seguridad Social y si te quedas sin trabajo, la Seguridad Social te da una prestación durante un tiempo determinado y por una cantidad determinada para facilitarte la transición hasta tu nuevo puesto de trabajo. Claro. Que no te quedes sin ingresos. Pero bueno... para que vivas 2 años, para que vivas 2 años de puta madre, para eso es. Claro, porque bueno, hay que recordar que el ingreso mínimo vital también ha sido llamado como la paguita. La paguita, sí. Pero bueno, paguitas hay muchas. ¿Quién no lo...? Sí, no puedes pedir todas y vives como Dios. De hecho, el 97% de la población... Venga, hay que ser tonto para no. Vive. Sí. ¿Tú y yo de qué vivimos? Pues eso. De las paguitas. Venimos aquí a hacer el idiota. Sí.
Y por último estarían las prestaciones sociales, que son esas prestaciones que las administraciones públicas dedican a la gente que está pasando situaciones socioeconómicas difíciles, que no, digamos, tienes que cumplir unos requisitos de mal, o sea, de ir muy mal, para poder recibirlas. No tienes que contribuir antes, no son para todo el mundo, es decir, no son ni universales ni contributivas, pero sí que están pensadas precisamente para paliar efectos socioeconómicos adversos en familias o personas que no tienen suficientes recursos para poder, pues eso, vivir con cierta dignidad o con cierta, bueno, lo que es vivir, básicamente. Sí. Supongo, no sé si hablarás luego de ello, pero supongo que todo esto al final lleva un estudio por detrás por parte del Estado para ver a quién le pueden hacer llegar este tipo de prestaciones, sobre todo estas últimas. Teóricamente todos deberían llevar ese... Sí, claro, las prestaciones sociales suelen llevar estudios y además concretamente los del ingreso mínimo vital fueron llevados a cabo por el actual ministro cuando era director de la Seguridad Social, el ministro Escrivá, en 2016, es decir, gobernaba el PP y desde la Seguridad Social se hacían ya estudios de este tipo y se vienen ya, esta idea se viene gestando desde hace varios años, no es de ahora. Solo que digamos, de hecho estaba pensada para esta legislatura pero no para tan pronto, pero la pandemia pues ha acelerado un poco el proceso para que sea aprobado. Por tanto, nos encontramos ante un ingreso mínimo vital que es una prestación social, no es una prestación universal como algunos grupos políticos o algunos opinadores han querido hacer ver, que pues eso, que todo el mundo va a recibir esa paguita para poder vivir lo que quiera, sino que es una prestación social que solo va a estar destinada a aquellos que cumplen unos requisitos de mal. Sí, me gusta esa expresión, lo siento. Sí, no, requisitos de mal me parece una forma de definirlo muy buena. Bueno, pues a esta prestación evidentemente solo accederán aquellas unidades familiares o personas que se encuentren en dificultades económicas. Es una medida sobre todo destinada a reducir también, no solo a paliar una situación socioeconómica, podemos decir individual, o bien sea de una unidad familiar o bien de una persona, no solo está destinada a paliar esa situación terrible, sino que también tiene un objetivo un poco más grande, que es intentar reducir la desigualdad en el país. Voy a intentar explicar esto porque me parece importante dentro de lo que es la medida. Y también me va a servir para luego explicar no, iba a decir qué cositas tiene malas, no es que tenga malas, sino qué cosas hacen que sea dudoso el hecho de cómo se va a implantar, ¿vale? Porque yo he venido aquí a por todas, yo he venido aquí a decir cosas muy buenas y cosas malas. No, como siempre, o sea, no te escondes, vas de cara. Siempre, y más ahora con el YouTube. Vamos a ver. La desigualdad de renta se mide principalmente a través de un indicador social que se llama el coeficiente de Gini o el índice de Gini. No sé si lo has escuchado hablar alguna vez. No. Bueno, pues es la de Harry Potter. Efectivamente. Que creó esta empresa después de casarse con Harry, no encontraba trabajo de maga y creó esto. Ahora vaya spoiler, macho. Si la gente no ha visto la película, se la ha comido. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Haber puesto un cartelito de spoiler en el vídeo. Ya, se me ha ido, sí. Bueno, el índice de Gini o el coeficiente de Gini lo que estudia es cómo se reparte la riqueza dentro de un país. Se puede estudiar en unidades administrativas más pequeñas, como las comunidades autónomas, que también lo hacen, o se puede estudiar en unidades administrativas más grandes, como por ejemplo la Unión Europea. Pero, bueno, el origen es estudiar dentro de un país cómo se reparte la riqueza, qué diferencia hay entre los más ricos y los más pobres para que nos entendamos. ¿Cómo se reparte? Bueno, el índice del coeficiente de Gini, por contarlo muy rápido y muy simplificado, es algo más complejo, pero bueno, es como, digamos, dividir la población en 5 grupos, ¿vale? En 5 grupos del 20%. Y entonces ponemos a los 20% que tienen más renta, los ponemos en un grupo. El siguiente 20%, otro grupo. El siguiente otro 20%, otro grupo. El siguiente otro 20%, otro grupo. Y el último 20%, pues son el 20% de la población que menos renta tiene. Sí. ¿Vale? Y entonces vemos qué diferencias hay. Juntamos las rentas de cada 20% y vemos qué diferencias hay. Bueno, para hacerlo más sencillo, el coeficiente Gini, mediante una fórmula, lo que hace es darnos un indicador que originalmente va de 0 a 1, aunque últimamente pues está la moda de ponerlo en 0 a 100, ponerlo en percentiles en vez de 0 a 1. Que, o sea, en vez de trabajar con decimales, pues trabajamos con porcentajes. Pues bueno, pues muy bien, pero viene a ser lo mismo. Vale, si nosotros vemos un índice de Gini que pone un 0,
significa que en ese país la igualdad es absoluta. Todos los miembros de ese país tienen la misma riqueza o la misma renta. En ¿vale? mogollón de países habrán salido cero, ¿no? Evidentemente, ningún país ni siquiera está demasiado cerca del cero, evidentemente. Si el índice fuera 1 o 100, dependiendo de cómo lo veamos reflejado, veremos un país completamente desigual. Es decir, que toda la riqueza la tiene una persona de ese país nada más. Evidentemente, tampoco existen casos. No. Todo lo que está en el medio nos indica cómo está repartida la riqueza. Cuanto más cerca se está de cero, significa que más igualitario o menos desigual es el país. Cuanto más cerca del 1, más desigual es el reparto de la riqueza. Bueno, si miramos el coeficiente Gini de España, desde 2010... Sí, ¿qué pasa? Nada, que me hace gracia. Ah, bueno. Joder, qué bueno soy. Me voy anteponiendo, pero me voy preparando vale. para los datos. No, hombre. Si miramos el índice Gini de España, desde 2010, vemos que ese índice estaba en 33,5, ¿vale? Lo voy a poner sobre el 100, 33,5. Evidentemente, no... Me parece que era la posición 60 y poco, si no recuerdo mal. Pero bueno. Sí, en medio del pelotón. 33,5, que estuvimos cerca del 35 entre 2014 y 2015, estuvimos bastante cerca, pero a partir de 2016 volvió a descender y actualmente, en el último año computable, que es 2018, el último año que se ha podido estudiar por tener todos los datos macroeconómicos utilizados, estamos en un 33,2, es decir, podemos decir que estamos al nivel más o menos de 2010, de justo al inicio de la crisis. Esto viene a decir, más o menos, para que nos entendamos, que el 20% de la población más rica ingresa, o mejor dicho, perdón, que el 20% de la población más pobre ingresa un sexto de lo que ingresa el 20% de la población más rica. Es decir, por cada 100 euros que ingresa alguien del 20% más rico, del 20% más pobre ingresan, estoy calculando, pues eso, unos 20 y muchos. Sí. Más o menos. No, o menos, ¿no? No, menos. Cuarto, Unos 18, perdón. Sí. 18, se me ha ido un 1. Unos 18 por ahí. 17, 18. Vale, o sea que imagina la diferencia de renta, claro. En perspectiva, claro, esto está muy bien decirlo, pero también te he traído la perspectiva comparada, qué pasa en otros países, que también nos puede hacer ver. Bueno, estamos, por ejemplo, 2,8 puntos peor que la media comunitaria, de la media de la Unión Europea, y 2,6 peor que la media de la eurozona. Recordad que Unión Europea y eurozona no es lo mismo. La Unión Europea somos los 27 ya, porque Reino Unido no está. Y la eurozona somos los 19 países que utilizamos el euro, excluyendo a los 8 que no lo utilizan. Eslovaquia, por ejemplo, es el país más igualitario que hay dentro de la Unión Europea. Tiene un índice de 20,9. Recuerdo nosotros 33,2. Sí. Según Eurostat, bueno, todos estos datos los he cogido de Eurostat, por si alguien quiere corroborarlos y por si no se fía de nosotros, lo cual... A ver si os creéis, a ver si os creéis que nos inventamos todas estas mierdas. Todo ya lo ha hecho otra gente por nosotros. Me lleva mucho tiempo inventárselo. Ya, tú. O para aprender estas mierdas, no vamos a... Sí. Bueno, pues eso, Eslovaquia tiene un 20,9 según Eurostat, lo que vendría a decirnos que el 20% de la población más pobre de Eslovaquia cobra más o menos entre un tercio y un cuarto de lo que cobran el 20% más rico. Estaríamos hablando de que por cada 100 euros pues estaríamos en unos 22, 23 euros. Recordad que en España es 17, 18. Sí. Claro, cuando esto lo trasladas ya a sueldos de 1.000 euros, pues claro, se va haciendo más grande, claro. Por si acaso, recordad, España 33,2, Francia está en un 28,5, Portugal está en un 32,1, está algo mejor que nosotros. O sea, aquí rebajarlo realmente hay que tener en cuenta que rebajar tu índice de Gini es complejo, es muy jodido, porque no solo tienes que hacer crecer al 20% más pobre, sino que en teoría para reducir la desigualdad tienes que frenar al 20% más rico, lo cual sabemos que en las políticas... No es una cosa no es una cosa que estén predispuestos ellos ahí a lo que es perder dinero. Claro, Alemania está en un 31,1, Italia está en un 33,4, 2 décimas peor que nosotros, Reino Unido está en un 33,5, 3 décimas peor que nosotros. Si nos vamos al norte de Europa, claro, pues las cosas son un poco más diferentes. Dinamarca está en un 27,8, Suecia está en un 27, Finlandia está en un 25,9 y Noruega está en un 24,8. Es decir, países bastante más igualitarios que los del resto de Europa. Vale.
¿Hemos entendido esto? ¿Me he conseguido explicar más o menos bien? No, maravilloso, porque además con las tonterías del principio se te queda el nombre, o sea que si luego quieres investigar ya sabes perfectamente dónde ir, el Gini este. Sí, ese es el nombre, el que lo fundó, el que lo creó fue un italiano llamado Corrado Gini y pues bueno, pues como pues ya puede decir que le ha puesto su nombre a algo. Todo está siendo dentro de la coherencia hoy, ¿eh? O sea, los nombres siguen una coherencia, un hilito, me parece estupendo. Bueno, otro de los motivos que viene por los que viene a surgir el ingreso mínimo vital es para reducir el riesgo de pobreza. Te decía al principio, como un poco la definición, que era dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué es el riesgo? O mejor dicho, ¿dónde se sitúa? Yo creo que todos sabemos lo que es pobreza, es no poder cubrir tus necesidades básicas. Vamos a ver qué es lo que se considera pobreza. Me parecía interesante traerlo para... digamos, para saber de lo que estamos hablando. A efectos estadísticos, se considera que están en riesgo de pobreza aquellas unidades de consumo, y por unidades de consumo se tienen que entender dos cosas. Los individuos que viven solos, sí. ¿Tú? Y las llamadas unidades de convivencia, que normalmente suelen ser familias. Por ejemplo, tú y tu familia. Sí, efectivamente. Yo y los míos. Correcto. Entonces, se considera que están en riesgo de pobreza aquellas unidades de consumo en las que la renta disponible no llega al 60% de la mediana de la renta nacional. Hostia, Pedrito, lo que acabo de decir. No, eso, por ejemplo, todos los primeros de enero, cuando te juntas con tu familia, deberíais hacer el cálculo este, ¿no? Para ver cómo estáis. Y a ver, ¿cómo va lo de la mediana y no sé qué y tal? ¿Cómo va la renta nacional y ese tipo de cosas? Bueno, pero esto también es política, y entonces nos vamos a gastar un tiempito en explicar las cosas. Por supuesto. Y saquen papel y boli. Yo me acuerdo, fíjate, cuando explicaste, que ahora mismo no sé qué era, pero algo de la organización de los votos o algo así, de la ley DONT o algo así, una de estas. DONT, sí, la fórmula DONT. Eso me saqué un papel y dije, vamos para adelante, vamos para adelante. Y empecé a copiar, hice unos esquemas, bueno. Y ahora puedes trabajar para Indra. Sí, estoy, pero es que lo hago en negro, no quiero que me pillen. Bueno, hemos dicho que el riesgo de pobreza es aquella familia o unidad de consumo cuya renta no llega al 60% de la mediana de la renta nacional. Vale, pues vamos a ver, ¿qué es eso de la renta nacional? Eso es. Te voy a dar la definición técnica para aquellos que nos siguen, que estén estudiando economía, y luego para el resto del mundo. Vale. ¿Qué es la renta nacional? Son las retribuciones de todos los factores productivos de un país. Ahí lo tienes. Taca, taca. No, true, pero todos sumados, ¿o cómo? Sí, todos sumados. Para el mundo, es la suma de lo que la gente de un país cobra. Claro. ¿Vale? Sí, supongo que os habrán llamado a casa y os lo habrán preguntado, porque eso empiezan también a primeros de año a preguntarlo, y van casa por casa y le tenéis que decir lo que cobráis. Aquí Hacienda lo tiene todo ya. No hace falta que pregunte a nadie. ¿Cómo son, eh? El otro día me llamaron, fíjate. Acojonado, claro. Claro, me llama un señor, 3 llamadas perdidas, y digo, pues esto va a ser importante. Y me llama un señor y dice, oye, que se te ha olvidado presentar un papel. Y digo, pues toda razón del mundo, señor Hacienda. Dije, a sus órdenes. Para adelante con el papel, vámonos. Ya está. Me amenazó con multarme. Tío, cabrón. Y con eso ya te pone las pilas. Hombre, ya ves. Yo voy a pagar a Hacienda. Bueno, la renta nacional, la suma de lo que la gente cobra. Para que os hagáis una idea, aquí estamos metiendo los salarios de los trabajadores, estamos incluyendo los beneficios de las empresas, que son retribuciones, estamos hablando de los alquileres, estamos hablando de los intereses por las acciones, por cualquier producto bancario, por cualquier producto financiero, los dividendos por tener, los dividendos por las acciones, los intereses por todos los productos bancarios y financieros que tengamos. Es decir, todo aquello que se nos retribuya de alguna manera, entra dentro de la renta nacional. Todo el dinero que ganamos de la manera que sea. Es un número de estos que sale en la calculadora, te salía la E, ¿no? Al final, E a la menos 10, un número que flipas. Bueno, una vez sabemos lo que es la renta nacional, lo que pasa es que yo he dicho, es el 60% de la mediana de la renta nacional. ¿Qué es la mediana? Aparte de una taza mediana para tomarte un carajillo. Bien. O una Hobbit también. O una Hobbit. Hostia, eso ha sido muy friki, no me lo esperaba de ti, ¿eh? Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, ¿qué es la mediana? Bueno, cuando nosotros hacemos estadísticas, nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a calcular la media, ¿vale? Eso es muy fácil. Pero no estamos hablando de la media. La media no. Es, digamos, se suma el conjunto, se divide entre el número de personas y eso es la media. De correr. Vale, pero cuando estudiamos estadísticas, sobre todo cuando hacemos también gráficas, a la hora de representarlo gráficamente, buscamos otras dos cosas más, la moda y la mediana. Ya que me he puesto a explicar esto, pues ya explico lo que es la moda, por si alguna vez alguien se lo pregunta. Fashion. La moda es el resultado que más veces se repite. Ahora voy a poner un ejemplo, yo creo que así lo vamos a entender. Y la mediana, digamos, es el punto, o sea, estamos estudiando ahora mismo la renta nacional, vale, pues la mediana es el punto en el que la población queda dividida en dos partes iguales, exactamente. Vale. Vale. Voy a poner un ejemplo muy rápido, a ver si se entiende. Imagina que yo estoy calculando los salarios de 5 personas. Uno cobra 50, otro cobra 50. Otro cobra 100, otro cobra 125 y otro 150. Vale. Repito, 50, 50, 100, 125, 150. Un poquito preparaditos esos números, ¿eh? Están un poquito... por lo que sea, por lo que sea. Es del mismo país, es el mismo país del que cuando explicamos el sistema DONT. Uy, ¿qué ha pasado? Es un país, se me ha ido todo el chiringuito. Es un país, sí, es un país, bueno, que para vivir, pues eso, el alquiler cuesta 5 euros al mes, por ejemplo, una casa, muy barato. Es un país que, digamos, solo sirve para hacer estadísticas. En realidad, solo sobrevive a base de eso. Es un negocio principal. Sí. Por otro lado, sacan el dinero. Seguro, en negro. Bueno, y el narcotráfico. Hombre, decía, en este caso, repito, 50, 50, 100, 125, 150, la moda es el resultado que más se repite. En este caso sería 50, porque es el resultado que más se repite. La mediana sería el punto en el que la población queda dividida al 50%. En este caso sería 100, porque quedarían 2,5 a un lado y 2,5 al otro. Sí. Y la media sería sumar todo y dividirlo entre los 5 habitantes de este país imaginario y nos daría una media de 95. ¿Vale? O sea, que decir que media, moda y mediana no son lo mismo. Sabiendo esto ya, ¿cuál es el 60% de la mediana de la renta nacional? Bueno, en el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística, tampoco me he molestado en inventármelo. Hombre, es que teniendo ese nombre, ¿a quién vas a ir? En el año 2018, el sueldo mediano, que no medio ni modal, sino mediano, el sueldo mediano era de 14.785 euros anuales. ¿Vale? Bien. Es decir, a partir de ahí, la población queda dividida en dos segmentos iguales. Lo que nos dice, ¿qué nos dice esto? Que el 60% de la mediana de la renta nacional, que indicaría el umbral de riesgo de pobreza, serían 8.871 euros anuales. Es decir, se considera en riesgo de pobreza todos aquellos que no llegan a 8.871 euros anuales de ingresos. Repito, no por persona, sino por unidad de consumo. Sí. ¿Estos números se establecen a nivel estatal o están más a nivel europeo o a un señor que lo ha dicho porque un día se le ocurrió? ¿Cómo va esto? El que no entiendo. Lo de establecer el 60% y todas esas cosas. Porque, bueno, estos son los estudiosos. Los estudiosos. La gente que sabe, ¿no? Claro, la gente que sabe. Vale. De todas formas, creo que es una resolución, o sea, está en una resolución de derechos humanos del Comité Social y Económico o algo de eso, pero vamos. Y que también supongo que en este caso se utiliza la mediana para establecer algo más realista, porque si cogiesen la media igual se te iba un poquito de madre. Porque hay gente, porque hay gente que gana mucha pasta. Claro, la media, digamos que se acerca menos a la realidad. Y la moda, pues se quedaría muy abajo, pero la moda estaría más cerca de los 1.000 euros, 900 que de. Sí, claro. Sí. Vale. Espérate, porque sí que me había traído la mediana de los sueldos en la Unión Europea, perdón. Sí. Que estoy haciendo un pequeño cálculo. Más que nada, te recuerdo, 14.785 en España, es el sueldo mediano en España. En la Unión Europea es de en torno a los 17.000 euros. Por tanto, en la Unión Europea el riesgo de pobreza está en unos 10.200 euros anuales, mientras que aquí estamos en 8.871. Bueno,
El estudio precisamente ese del que hablabas, decías, bueno, supongo que se habrán hecho estudios y demás. Efectivamente, la Seguridad Social hizo un estudio en el que se calcula que en torno a unos 4 millones de hogares se encuentran por debajo de su umbral. Joder. Eso no quiere decir que nos estemos muriendo de hambre, ¿vale? Porque aquí siempre está el consabido latiguillo de si esto fuera verdad, aquí se hubiera estallado una guerra civil hace tiempo ya. Sí. La gente muerta por las calles y eso. Sí, no tiene nada que ver. Quiero decir, hay gente, por ejemplo, con 8.500 euros más. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las redes informales de sostenimiento social. Por ejemplo, la propia familia actúa de red. ¿Cuántas unidades de consumo o familias convivientes han sobrevivido, por ejemplo, en la crisis gracias a las pensiones de los abuelos que no vivían con ellos? Sí. Eso no quiere decir que esa gente no se ha muerto de hambre porque ha contado con otras redes de ayuda o redes de asistencia, principalmente las familiares, pero no solo, las ONGs. Solo hay que preguntar a Cáritas, por ejemplo. Sí. O hemos visto en esta crisis del COVID cuánta gente va a buscar al Banco de Alimentos o a otro tipo de asociaciones. ¿Vale? Y dependerá también un poco de la zona en la que vivas, a lo que te dediques y yo qué sé, si tienes casa ya pagada o cosas de ese estilo, ¿no? Porque ahí no entra tus posesiones. No, eso es la renta que se consigue anualmente, los ingresos anuales, claro. No entra todo lo pasado, no entra. Vale. Evidentemente también estamos hablando de ingresos reconocidos, es decir, todo aquel que cobra en negro pues no se tiene en cuenta en el estudio porque si es en negro es que la administración no tiene conocimiento del ingreso, ¿vale? Aljibiri. Vale. Es decir, está muy bien puntualizarlo, está bien puntualizarlo, ¿eh? Hay gente que no lo tiene en cuenta, también te digo. Claro. Claro, es difícil estudiar lo que no se conoce. Si se conociera, pues... Por claro. Lo que sea. Pregúntale a Iker Jiménez que lleva toda su vida viendo ovnis. Claro, por ejemplo, tenemos en cuenta que los cálculos que se hacen, pero no se pueden conocer porque no se conocen, los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda habla de una economía sumergida en torno al 20%. Claro. Sí. Pero eso no sé si habla bien de nosotros como país o no, o si habla bien de nosotros como ciudadanos o no. No lo tengo muy claro. Según como lo veas, si lo ves como, bueno, que sabemos esconder las cosas, eso bien, pues oye, muy bien todos. Si estamos defraudando, pues oye, ahí mal. Depende del cristal. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos del 60% de la mediana de la renta nacional, estamos hablando de esas unidades familiares que no se mueren de hambre, que consiguen sobrevivir con mejor acierto si tienen ingresos en negro o con más dificultades si no los tienen, pero que no se están muriendo, no se van por las calles muriéndose. Por eso se habla de que están en riesgo de pobreza, en riesgo de. Las familias pobres, evidentemente, tienen un nivel de ingresos muchísimo menor, ¿vale? Claro. Pero precisamente una de estas medidas no solo va dirigida a aquellos que están en pobreza ya, sino a intentar evitar a aquellos que están en riesgo ya también. Claro. Precisamente para que no caigan en esa propia pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística, estos 4 millones vendrían a afectar en torno a unos 9 millones y medio, 10 de personas, más o menos. Repito, que no se están muriendo de hambre, pero que tampoco están viviendo con unas condiciones... Vamos a ver. Y también, según el INE, el 26% de los niños en España viven en hogares en riesgo de pobreza, especialmente aquellos que viven con familias monoparentales. Es decir, que viven solo con la madre o solo con el padre. Claro, es una pasada. Lo digo por seguir dando datos para los que lo llaman la paguita. Es decir, que no sé ellos. Yo con 8.871 euros anuales, bueno, yo a lo mejor que vivo solo, fíjate lo que te digo, todavía me puedo apañar, pero tú imagínate una familia. No, claro. Con 1 o 2 niños. Hasta luego. Sí. Lo cual me hace pensar que hay mucha gente que vive fuera de la realidad. O que se cree que está mucho mejor de lo que está, o no sé, no lo entiendo. Pero bueno, la paguita. Sí, bueno, realmente que igual toda la gente que muestra sus opiniones, pues al final si ingresas al mes 3.000 euros, pues claro, no ves lo que tienen o dejan de tener otras personas. Claro, quizá lo que me extraña es que también hay gente, no sé si mucha o poca, no voy a decir, esto no es Twitter, que también dice lo mismo, aparte de por seguidismo al partido, al líder político de turno, pero que ellos tampoco viven nada en la abundancia. Y yo no sé si yo si me viera en esa necesidad,
joder, yo agradecería que me ayudaran, no sé, vamos. No sé, y no lo vería como una paquita. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos un poco esa idea de que la ayuda pública, sobre todo cuando es de recurso económico directamente, es como, bueno, para el vago, para el que no quiere trabajar. Hombre, vuelvo a repetir lo mismo. A ver los hilos. Si a mí me dan, sí, a ver los hilos, pero si a mí me dan 8.871 euros anuales y luego me ofrecen un trabajo en el que me van a pagar 12.000, ¿qué voy a decir que no? 12.000, que tampoco te estoy hablando de una locura de sueldo. Ya. Sí, sí. No sé, yo creo que en líneas generales la inmensa mayoría de la gente, y evidentemente a ver los hilos, pero la inmensa mayoría de la gente yo creo que prefiere sobrevivir por sí misma, tener un trabajo, salir adelante por sus propios medios, que no estar viviendo del cuento. Porque, y yo lo entiendo, yo vuelvo a repetir, a ver los hilos. No sé si son muchos, pocos o los que sean, pero no sé. Yo creo que va en la esencia del ser humano intentar sobrevivir por uno mismo. Sí, al final siempre pasa un poco lo mismo, como el altavoz donde se reflejan todas estas personas que están en contra de este tipo de ayudas es Twitter, y una familia, supongo que en riesgo de pobreza, no creo que esté para meterse en Twitter a discutir sobre si necesita o no un dinero. Pues al final lo que leemos es eso, a la gente en contra y que puede usar redes sociales para decir todo este tipo de sandeces. Pues eso. Si alguien se quiere leer el Real Decreto Ley, son 44 páginas, me parece. Están ahora, se lo van a descargar en audiolibro, creo. Sí. Por Denzel Washington, te lo lee. O Morgan Freeman. Morgan Freeman mejor, sí. Bueno, al principio de todas leyes y Real Decretos Leyes siempre hay una motivación, se explica por qué se hace algo, casi siempre se explica por qué se quiere hacer algo. En este caso, la introducción me parece muy interesante y me parece que es obra de la mano de Escrivá, no de Iglesias. Lo digo porque es verdad que esta ley ha sido como un conjunto entre Pablo Iglesias y el ministro Escrivá, pero yo creo que tiene mucho que ver, sobre todo la introducción con Escrivá, por las cosas que dice. Y he recogido algunas porque sí que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, en esta motivación del Real Decreto Ley se dice que España es un país en el que la intervención estatal se deja sentir poco en la redistribución de la riqueza. Es decir, que el Estado interviene, pero no es efectivo a la hora de redistribuir la riqueza. Y hay que recordar que la redistribución de la riqueza es uno de los elementos clave en el estado del bienestar. Precisamente la intervención estatal está pensada, entre otras cosas, pero una de ellas, una de las más importantes, es intentar que la gente viva lo mejor posible. Y eso implica que hay que tomar rentas de la población con más rentas para traspasársela a aquellos que peor lo están pasando, precisamente para que no vivan mal. Que repito, no tiene nada que ver con la vaguería ni con este tipo de cosas, sino con un poco de hacer partícipes a la parte de la población que con mayor o menor suerte, con mayor o menor esfuerzo participa de la creación de riqueza nacional, pero no recibe nada de ese crecimiento, de esa riqueza nacional. Sí, también es un poco la idea de, yo qué sé, como trabajo en equipo, ¿no? Al final, el que una persona caiga en la pobreza, igual para ti, que eres el que produces, por ejemplo, te viene mal porque estás perdiendo consumidores. O sea, yo es que tampoco soy un experto, pero vamos, que me parece algo totalmente lógico. Eso es aplicable a toda la política comunitaria y a todo. Por eso Alemania ahora se ha abierto tanto a dar dinero al sur, porque se ha dado cuenta que si aquí no compramos los coches, se los comen. Creí que decías lo de la frase de yo no soy un experto, que eso es aplicable a cualquier tipo de política. No soy un experto, pero... No, sí, esa ha sido la frase extraña. Eso es lo que no se suele oír, Mario. Te felicito. Vale, gracias. Pues nada. Bueno, decía en esa introducción que evidentemente la intervención estatal existía, pero que no era eficiente, no conseguía los resultados que se propone, precisamente por el mal diseño de esas políticas. Bueno, no dice literalmente eso porque es tirarse un poco... Bueno, sí dice algo parecido, pero bueno, viene a decir eso, que las políticas tienen un buen fondo, pero tienen un mal diseño. Y precisamente, y luego iré con eso, es una de las cosas que más miedo me da de este ingreso mínimo vital. De hecho, también se alude a fuentes del Consejo de la Unión Europea que envía recomendaciones a los países miembros sobre estas ayudas estatales, sobre estas prestaciones, y precisamente, y he podido comprobarlo en los informes, el propio Consejo de la Unión Europea lleva años recomendando a España fortalecer el sistema de redistribución, especialmente en hogares con niños. Dice que el Estado hace poco por hacer llegar esa redistribución especialmente a hogares con niños, que es un problema pues que parece ser que no nos hemos estado dando cuenta, que nuestros niños vivían mal.
Y que eso es otra de esas ocasiones en las que la Unión Europea nos manda cartas, ¿no? Y por lo que sea, pues oye, se van traspapelando y dicen, Claro, se van juntando y luego búscalas, ¿sabes? La que me has liado, lo tenía en spam. Claro. Bueno, vamos un poco más concretamente a la ley. ¿De cuánta mandanga estamos hablando? Supongo que os preguntaréis. Sí. Bueno, para empezar, el ingreso mínimo vital se solicita y se cobra en caso de que sea concedido, lo he dicho antes, por unidad de convivencia. Puede ser una persona sola, en ese caso es individual, pero si no es por unidad de convivencia. Todos los que vivan dentro de un mismo domicilio. Que no es acumulable, ¿no? No. Como las ofertas del Domino's, vale. No. Por tanto, la ayuda es una para la familia, aunque deba ser un adulto quien lo solicite, en nombre de la unidad familiar. Es una ayuda que va dirigida a toda la unidad familiar. El umbral mínimo, es decir, el mínimo, si se aprueba la solicitud, son 400. Ahora mismo voy a dar datos menos precisos porque voy a hablar un poco más de memoria, luego te voy a dar datos más concretos. Vale. Unos 462 euros es el mínimo. A partir de ahí, cada persona más, sea adulto o sea menor, son unos 139 euros más, ¿vale? En cada persona extra en la convivencia, a los que habría que sumar 100 euros extra si la familia es monoparental, ¿vale? Okay. Y el tope máximo, el máximo que se puede cobrar son 1.015 euros mensuales, en 12 pagas, no en 14, en 12, no hay paga extra. Fíjate, como Reyes, es que no me extraña que la gente esté ahí como loca. Claro, vamos a ver cómo llegamos a esos 1.015 euros y quién los disfrutaría, entre comillas, para que veamos esa paguita. Bueno, 461,50 es exactamente la cantidad mínima, que es exactamente la misma cantidad que la prestación no contributiva de la Seguridad Social, es decir, lo que la Seguridad Social te da porque si no te mueres del asco, ¿vale? Y esto sería el mínimo que sería para un adulto. Si fueran 2 adultos en la unidad familiar, se podrían cobrar, fíjate, un mes, 2 adultos, 599,95 euros. Fíjate. Búscate tú a ver dónde vives, lo primero, y luego ya hablamos. Eso es uno de los temas que luego iba a comentar en los posibles problemas. Si entramos en una casa donde haya un adulto y un menor, es decir, una familia monoparental con un menor, estaríamos hablando de 701,48 euros. Si estamos hablando de 2 adultos y un menor, estamos hablando de 738,40 euros. También esta cantidad para 3 adultos que vivan juntos. Si es un adulto y 2 menores, 839,93. Si son 2 adultos y 2 menores, 3 adultos y un menor o 4 adultos, 876,85. Si es un adulto y 3 o más menores, 978,38. Es decir, los del Opus no se siguen beneficiando hasta el final de los días, ¿vale? O sea, se para ahí. Claro. Venga, golpecito de gratis, ¿eh? Venga, gracias. No, hombre, son los que suelen tener familia numerosa. Sí, ya a estas alturas, ¿quién tiene familia numerosas? No, por supuesto. Y la cantidad máxima, 1.015,30, 1.015 euros con 30 céntimos para... También te digo que creo que son los que más están a la cola ya para pedir el ingreso mínimo vital, ¿eh? No me extraña, porque para alimentar todo eso... Decía, 1.015,30 euros, perdón, 1.015 euros con 30 céntimos para unidades convivientes de 2 adultos con 3 o más menores. Fíjate, 1.015 euros para como mínimo 5 bocas alimentar. Sí. 3 adultos y 2 niños, 4 adultos y un niño, o unidades, o todas las unidades mayores de convivencia, es decir, si viven 17, pues 1.015, no van a pasar de ahí. O sea que, bueno, tampoco son cantidades así sobre el papel que digamos, joder, ya os podéis retirar de trabajar, ¿eh? No, hombre, por supuesto, esto es un sueldo para toda la vida, el sueldo en el café. No sé si esto luego se hace algún tipo de seguimiento a la gente que se le concede, en plan... Está previsto que sí, ahora iré con eso. Vale. Simplemente aclarar, unidad de convivencia son personas que residen en un mismo domicilio y que están unidas por vínculo matrimonial o pareja de hecho, sí, y por vínculo hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción o acogimiento. Claro. No, es que viene mi primo tercero aquí. Venga, me vaya a asustar el pueblo. Bueno, la ley deja claro que, por ejemplo, si la persona a través de la que se establece el vínculo fallece, no se tiene por qué perder la relación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si un matrimonio, si tú vivieras, tú, tu mujer, tu hijo y tu suegra, por poner un ejemplo. Si tu mujer, Dios no lo quiera, falleciese, que es el vínculo que os une a tu suegra y a ti, a pesar de que ella falleciese, no se perdería el vínculo entre tú y tu suegra.
Vale, qué bonita, qué bonito ejemplo, me ha encantado. Que quedamos unidos de por vida. También, muy bonito. O sea, el contexto me ha parecido ahora maravilloso. Bueno, también insiste el Real Decreto en el acceso muy facilitado, casi automático, al ingreso mínimo vital de las víctimas de violencia de género y de trata de personas. Que aquí es donde dice Vox que todos los que vienen en patera van a ser considerados víctimas de trata y se les va a dar el cheque según lleguen, básicamente, que es lo que vienen a pensar. Lo cual hay que recordar que no es posible, por lo que voy a decir ahora, que son los requisitos. Para personas sin vínculos familiares que vivan juntas, por ejemplo, el Real Decreto Ley abre la puerta a que puedan formar una unidad de convivencia, pero queda pendiente de desarrollo en una posterior reglamentación. Es decir, pues si nos vamos a vivir tú y yo juntos, que no somos familia, no tenemos consanguinidad, no nos hemos casado y estamos pendientes de ir al registro de parejas de hecho. Sí, de momento del podcasting. Es lo que nos separa, sí. Mientras tanto, se abre la posibilidad de que tú y yo pudiésemos acceder al ingreso mínimo vital si tú y yo estamos fuckers de pasta, pero hay que desarrollar un reglamento, es decir, hay que desarrollarlo todavía para ver en qué queda. ¿Ese puede ser el lenguaje técnico en el que lo has explicado? Fuckers de pasta. Sí, eso va a poner en el reglamento. Vale. En ningún caso, evidentemente, se podrá formar parte de 2 unidades de convivencia para acceder por 2 sitios diferentes al ingreso mínimo vital. Y aquí viene uno de los peligros que yo veo. Porque esto de que entre las administraciones españolas crucen datos es problemático, no lo suelen hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a saber que yo formo parte de una unidad de convivencia en Madrid y otra en Málaga? ¿Van a cruzar datos? ¿Va a haber una base, un registro único? Sí, como porque claro, otra de las... claro, sí, pero en teoría el gobierno quería que lo gestionasen los ayuntamientos. Ah, muy bien. Claro, entonces es verdad que el ayuntamiento tiene los padrones, tiene más conocimiento, tiene un conocimiento mucho más cercano de las unidades de convivencia familiar, pero tendrán que cruzar datos de alguna manera para ver que alguien nos está aprovechando de uno aquí y otro en Albacete. Bueno, evidentemente la persona solicitante, repito, una unidad familiar solo lo pide uno en nombre de toda la unidad familiar. Bueno, el solicitante tiene que cumplir unos requisitos mínimos que son tener entre 23 y 65 años, lo cual no entiendo lo de los 23 porque luego hace una aclaración como diciendo, bueno, pero los mayores de edad y los menores emancipados también pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no pones directamente desde los 18 más menores emancipados? No lo entiendo. Bueno, da igual. Entre los 23 y 65 años. Y tiene que haber estado dados de alta al menos un año en el régimen de seguridad social, ni siquiera en su vida, no tiene que ser ni actualmente, ni siquiera tiene que ser seguido. O sea, con que hayan estado un año por ahí vagabundeando es suficiente. Muy bien. Esto solo el solicitante. El solicitante tiene que cumplir estos requisitos. Y luego todos los miembros de las unidades de convivencia, incluido el propio solicitante, tienen que tener residencia legal y efectiva continuada en España al menos durante un año. Y quizá aquí es el problema, ¿no? Para los que vienen en patera. Vaya. Sí, por lo que sea, ¿no? Porque igual no. La patera no cuenta como residencia en España. Residencia, excepto, es verdad que las víctimas de trata en principio no se les pide este requisito, pero es que vengas en patera no te convierte en una víctima de trata. Yeah. Aparte que, según la redacción, que por cierto, esto tengo que volver a releerlo, pero a mí me ha dado la sensación que la redacción era para mujeres víctimas de trata, entiendo, para aquellas que son vendidas para temas de prostitución, no para los que vienen en patera, lo vuelvo a repetir por si acaso. Bueno, es simplemente, igual que para la violencia de género, se ha pensado que el ingreso mínimo vital sea un resorte también para sacar a las mujeres víctimas de trata de blancas, de redes de prostitución y aquellas víctimas de violencia de género, precisamente del entorno socioeconómico del que son dependientes para poder salir de esa situación. Y para eso a estas mujeres se les pone más fácil. Residencia legal y efectiva, he dicho, para que no lo sepa, residencia efectiva será que, excepto por razones de tratamientos médicos, que sí se ha hecho esa excepción, sobre todo pensando en el COVID, porque repito que esto es un Real Decreto muy pensado para esto o para otro tipo de tratamientos tipo cáncer o algo que requiera más tiempo. Residencia efectiva se entiende que las estancias en el extranjero no deben ser superiores a 90 días en el año natural. Es decir, no puedes estar más de 90 días fuera de España, sino automáticamente ya no tienes una residencia efectiva en España y por tanto ya no eres
no puedes entrar en el cómputo del ingreso mínimo vital. Sí. Además, para poder acceder al ingreso mínimo vital, se tienen que haber solicitado todas las prestaciones o pensiones a las que se tenga derecho previamente. Claro. Y el ingreso mínimo vital no te da automáticamente, por ejemplo, los 1.015 euros. Está diciendo que ese es el baremo para una unidad de convivencia. Si con el resto de ayudas no llegas, el ingreso mínimo vital te compensa hasta esta cantidad. No te da 1.015 euros extra, sino te compensa hasta los 1.015 euros. ¿Vale? Sí, sí. Igual, no es acumulable. Claro, no es incompatible, pero no es acumulable. Y además tiene que cumplir las condiciones económicas, que es lo que hemos visto, el tema de ingresos, de rentas, también de patrimonio, se va a tener en cuenta el patrimonio. Y por tanto, claro, el ingreso mínimo vital, repito, solo completa hasta llegar al umbral establecido. Es decir, si yo vivo solo y mi umbral es 461,50 y yo tengo, yo qué sé, una pensión, imagínate, de 223 euros y a mí me aprueban el ingreso mínimo vital, significa que a mí me dan los 200 y pico que me quedan hasta los 461, no me dan 461 extra. No te puedes plantar un día allí, ¿no? Y empezar a hacer un check de todas las cosas que vas a cobrar y decir, venga, y ahora este, y ahora este, y ahora este, venga, no. Ahí, ala. Y por agricultor de la Unión Europea también, venga, a plantar ahí, vamos. Y el PER, coño, venga. Venga, para adelante ahí. Además, para poder acceder al ingreso mínimo vital no se pueden superar ciertos umbrales de patrimonio, como te he dicho, en el que no se tiene en cuenta la vivienda habitual. Pero me ha hecho mucha gracia porque dice específicamente, pero sí las segundas viviendas. Hombre, es que si tienes dos viviendas, o sea, vende una, cabrón. No, es que a mí, joder, o sea, yo no llego, pero coño, mi mesecito en la playa que no me lo quite nadie, ¿sabes? Claro. Bueno, la base de este patrimonio habitual, este patrimonio que se puede tener, y su base es 3 veces la pensión contributiva. Es decir, estamos hablando de que una unidad familiar que tenga derecho a un ingreso mínimo vital de unos 1.015 euros, por ejemplo, no puede tener patrimonio superior a 43.000 euros. Evidentemente, significa que no tienen, excluyendo, repito, vivienda sí, habitual, vivienda sí. familiar. Es decir, que tengas un coche no te convierte en rico. No. Pero, hombre, si tienes 7 coches, por lo mismo sí. Hombre, igual, habría que mirarlo, sí. Pero, repito, es una franja que va hasta los 43.000 euros y empieza a partir de los 16.000 euros. Volvemos a lo mismo. No se puede decir que una familia que tenga un coche no sea pobre. No significa nada de eso. Yo de todas maneras he conocido gente y así me lo argumentaban que, hombre, es que tener 3 coches no es un lujo, es una necesidad completa de la familia. Sí, que es normal, joder. Es que el coche de la mujer, el coche del hombre y el coche de los fines de semana, porque no vas a estropear los otros. No, hombre, ojalá inventasen algo, yo que sé, transporte público o algo. Bueno. Pero qué fuerte sería eso, ¿no? ¿Con el resto de personas? No, pues no creo. No creo. Este ingreso mínimo vital se puede solicitar ya desde el pasado 15 de junio, que para que se entere la gente, pues estamos hablando del día 4 del mes tercero de la pandemia. Sí, vale. De momento solo se puede solicitar a través de correo ordinario, todavía estamos en ello. Fíjate. Correo postal o por la sede electrónica de la Seguridad Social, pero de momento no hay, porque como he dicho, el gobierno quería que lo gestionasen los ayuntamientos principalmente, aunque también se ha abierto a que lo gestionen las comunidades autónomas, pero de momento no se ha desarrollado el sistema, no se han llegado a acuerdos, porque claro, los ayuntamientos dicen, sí, pero dame gente para gestionar esto, dame pasta para contratar gente, porque claro, la que se me va a venir encima va a ser cojonuda. De todas maneras, por si acaso, para la próxima crisis, vete entrenando unas palomas, ¿vale? Para cuando tengas que pedir cita en el médico o lo que sea, que va a haber que hacerlo así. Sí. Sí, voy a ver si, ya que hemos hablado de Harry Potter antes, pues voy a ver si maestro a una lechuza y que me vaya llevando los mensajes. Claro, no, maravilloso. Hay que decir que en el caso de País Vasco y Navarra, dado que ellos tienen regímenes fiscales diferentes, no van a la caja de la Seguridad Social, excepto en el sistema de pensiones, al contar con régimen propio, ellos gestionarán directamente el ingreso mínimo vital porque son ellos quienes tienen los datos fiscales y todos los datos necesarios para gestionarlo. En principio, el Real Decreto dice que desde la solicitud la administración se compromete a contestar en un máximo de 3 meses, perdón, de 3 meses, y que si no recibe respuesta es un no, silencio administrativo negativo. O que la tendrás que volver a solicitar, vaya. 3 meses, chato. También dice que se mantendrá, el ingreso mínimo vital se mantendrá mientras duren las condiciones
que te hacen ser beneficiario de ese ingreso mínimo vital, que los beneficiarios están obligados al aceptar la contribución, la prestación, se ven obligados a comunicar cualquier cambio que tenga que ver, pues, domiciliario, en el tema de ingresos, etcétera. Se comprometen a comunicar esos cambios en el plazo de un mes desde que se produzcan. Si no, serán objeto de multas y sanciones. Claro, lógico. No, es que la herencia de mi tía, claro, bueno. De todas maneras, yo estoy casi convencido de que aunque no lo comuniquen, yo creo que Hacienda estará por ahí atenta. Por lo que Como golismean, los cabrones, como golismean. Que me llamó a mí es que me tenía todo fichado, Madre mía, qué miedo tengo ahora. Bueno, el Real Decreto Ley dice que se revisará cada año, que cualquier regularización o sanción se podrá reclamar hasta 4 años después. Me he ido. Si la Seguridad Social detectase indicios de fraude, que ese es otro de los peros que le pongo yo, que es como, ¿y cómo piensa hacerlo? ¿Va a poner a gente específicamente para esto? ¿O va a ser un poco al tuntún? ¿O qué vamos a hacer? Dice que se podrá cancelar el pago de forma cautelar, solo con indicios. Cancelará si se dejan de cumplir los requisitos o si fallece el titular, pero como te he dicho antes, aunque fallezca el titular, si lo solicita otro miembro de la unidad familiar, se reanudará en el punto donde se ha quedado. No, digamos, el espacio de tiempo entre el fallecimiento y que se solicite de nuevo se pierde, ¿no? En teoría, según el Real Decreto, no. Si hay fraude, además del reintegro de las cantidades, se establece un régimen sancionador en faltas leves, graves y muy graves, que tiene que ver sobre todo, supongo que además de las multas, que no está desarrollado, se tendrá que desarrollar un reglamento, sobre todo van a una cantidad determinada de tiempo a la cual tú no tienes derecho al ingreso mínimo vital. ¿Vale? Yeah. Te castigan, sí. Sí, te castigan sin ingreso mínimo vital. Claro, tampoco puedes esperar mucho recaudación económica de gente que en teoría no tiene dinero, claro. Sí. Aviso por si acaso alguien lo está pensando, que el ingreso mínimo vital es incompatible con la asignación por hijo a cargo con hasta un 33% de discapacidad. Sí es compatible si el hijo tiene una discapacidad de 33% o superior. Información de servicio. Muy bien. Como un extra, el Real Decreto dice que a quien sea concedido el ingreso mínimo vital no deberá abonar las tasas y matrículas universitarias para el curso que viene. Mira. Y no tendrá copago farmacéutico. Por si acaso, para ir acabando, te he traído 2 temitas. Sí. El primero es ingreso mínimo vital no es igual a renta básica universal. Lo digo porque mucha gente habla de rentas básicas universales y ingreso mínimo vital como si fuera lo mismo y no tienen nada que ver. La diferencia es clara. El ingreso mínimo vital es una prestación social enfocada a los colectivos desfavorecidos con ingresos bajos, con dificultades para obtener ingresos vía rentas del trabajo, de alquiler o cualquiera que sea. Y digamos, es una especie de red de asistencia para que esas personas tengan un nivel de vida mínimamente digno, que también aquí podemos entrar que con 1.015 euros, que es dignidad, pero bueno. Sí, sobrevivir. Claro. Por otro lado, la renta básica universal es una transferencia de dinero a cualquier ciudadano por el hecho de serlo. No tiene en cuenta la renta. Tú y yo y el más pobre de los pobres y el más rico de los ricos tendríamos derecho a esa renta básica universal. No tiene condicionalidad y además de ser más cara, su objetivo principal es diferente. Mientras que el del ingreso mínimo vital es, además de intentar que la gente tenga un nivel mínimo de vida posible, es intentar reducir la desigualdad, como te decía al principio. La renta básica universal no consigue eso, porque si todos cobramos la misma renta, nos reducimos una mierda. Efectivamente. ¿Cuál es el objetivo de la renta básica universal? Tener más renta disponible para todas las unidades de consumo, es decir, para todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para que nos entendamos, aumentar la demanda agregada de bienes y servicios, que eso aumente la producción y, digamos, entremos en una rueda económica pues de más demanda, más producción, más empleos, más demanda y así. Lo que fue España en los años 80, 90. Con una cosa que no viene a resolver los problemas de, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, porque cuando la actividad económica se activa de esa manera, la renta básica universal puede ser buena para la población con menos renta al principio, pero una vez la economía empieza a funcionar, hay una cosa que se llama
inflación. Los precios suben. Y llega un momento en que los pobres volverán a ser pobres por mucho que tengan más dinero que muchas otras personas en el mundo. Pero no creo que eso lo haya estudiado nadie, ¿eh? No. Míratelo porque igual hay un filón para hacer un podcast o algo. Te había dicho que te había traído 2 cosas, no, te he traído otra más, pero muy rápida. Vale. ¿Existe algo parecido en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea? Y la respuesta es sí. España no es el primer país en implementar el ingreso mínimo vital en la Unión Europea. Te he traído algunos ejemplos para que veamos las cantidades. Francia, por ejemplo, en Francia se llama renta de solidaridad activa y el rango va entre 550 y 1.050 euros para, digamos, su rango máximo. También es verdad que el rango máximo es para 2 adultos y 2 menores en casi todos los países. Aquí es para 2 adultos y 3 menores, como poco. Ya. Y son 1.015 euros. Pero vemos que las cantidades tampoco son muy diferentes. Sí, me parecías. En Alemania le llaman renta mínima de subsistencia, iría entre los 430 y los 1.200 euros, pero Alemania, desde mi punto de vista, que sería el modelo a seguir, ha sido mucho más inteligente que, o para mí lo ha hecho bastante mejor que lo que se pretende hacer en España y en la mayoría de países, porque de lo que he podido ver, solo Alemania y Austria tienen este modelo. Es que Alemania, además de esta renta mínima de subsistencia, que sería nuestro ingreso mínimo vital, tiene aparte otros programas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo ayudas para alojamiento y ayudas para calefacción. Porque ese es uno de los problemas que precisamente tú ibas apuntando. No es lo mismo cobrar 1.015 euros en Soria que en Madrid. Con 1.015 euros en Madrid se te van el alquiler y ya se te va el 80% mínimo de la renta. Sí, si quieres vivir bajo techo, también te digo. Claro, sí, bueno, si lo consideras importante. No, bueno. Por eso digo que Alemania me parece que tiene mejor planteado porque hay ayudas precisamente para ese tipo, para alquileres que se vuelven más caros o demás, se hacen ayudas aparte para que precisamente el ingreso mínimo vital no se consuma solo en cosas como la vivienda o la calefacción, por ejemplo. También tienen ayudas por hijos aparte o tienen ayudas a los seguros médicos. Vaya. Por ejemplo. Es decir, es un programa más completo y además tiene mucho que ver con una de las críticas que yo hago al ingreso mínimo vital o tal y como está planteado. Sí. No a la idea del ingreso mínimo vital, que me parece necesaria, sino a cómo está planteado. Luxemburgo tiene una cantidad mínima de 1.000 euros y una máxima de 2.000 euros. Y estamos aquí en España, fíjate. Todo para Luxemburgo, además hay... Bueno. Italia, bueno, me parece que en Luxemburgo tenías que estar viviendo 5 años en Luxemburgo para tener derecho. Pero bueno, digo yo que si puedes vivir en Luxemburgo, tampoco te hará mucha falta. Pues para adelante, claro. En Italia, el mínimo es de 500 euros, el máximo es de 900 euros. Se puso en marcha en 2019. Eso sí, por ejemplo, en Italia tiene un máximo de 18 meses. Es una prestación como la de desempleo que tiene un máximo, un tope. No puedes cobrarla más de 18 meses. En Grecia no tiene ninguna condicionalidad. Es decir, tú te puedes ir ahora mismo a Grecia y pedirlo. Claro. Ahora, eso sí, las cantidades van de entre 250 a 500 euros. Bueno, te pagas un viajecito por las islas, buenísimo. Vamos. En Finlandia están entre 400 y 1.250, en Dinamarca entre 476 y 2.035. Joder, boludo. Austria sigue un poco el mismo sistema de Alemania, tiene ayudas complementarias. He vuelto a ver las de la vivienda, o sea, las de la vivienda o las de la calefacción, por ejemplo, ayudas de ese tipo. No he encontrado el mínimo porque el mínimo depende de los Länder y cada región austríaca pone cada uno el que quiera. Sí. He encontrado la media, sí. Que no la mediana. La media en Austria es de este salario mínimo o de este ingreso mínimo es de unos 1.426 euros de media. Es decir, que estará entre 1.000 y 2.000 también, supongo. En República Checa está entre 200 y 500 euros, en Polonia entre 200 y 557 y en Reino Unido tienen una cosa que se llama Universal Credit, que lo he dicho un poco para parecer rimbombantes, ¿no? Que muy queda bien pronunciado, sí, muy bien. Bueno, el crédito universal que me parece una medida inteligente en el sentido de que es una especie de bolsa en la que se incluyen todas las prestaciones a las que tiene derecho una persona o una unidad familiar. Es decir, no piden un ingreso mínimo vital y luego piden un complemento de no sé qué, no, sino simplemente a todo lo que tienen acceso se le crea como un pack y se le da, y en Reino Unido puede alcanzar los 1.176 euros al mes. Pero bueno, me refiero que tiene todo en el mismo pack y no tiene que estar pidiendo 17 veces 17 cosas distintas, sino que se lo hacen todo. Bueno, los anglosajones siempre han sido más prácticos en general. Sí. Por último, la gran pregunta, ¿es una buena idea el ingreso mínimo vital? ¿Tú qué crees, Mario? ¿Es una buena idea?
¿Sabes lo que me está pareciendo a mí? No sé si ha sido así, porque tú también dices que esto viene ya de muy atrás, pero se ha sacado un poco a matacaballo, un poco para soliviantar algunos de los problemas que estaban produciéndose con la pandemia. Sí, se ha sacado más rápido de lo que se pretendía. Ya sí, estaba en el programa de gobierno, es decir, no es una idea que no existiera desde antes, pero no se pretendía sacar tan rápido y digamos que la pandemia ha acelerado el proceso. Y lo que hay que ver es un poco el planteamiento, que es un poco lo que vengo. No han hecho un buen sandbox primero para probarlo. No se han conectado por hubs ni de este tipo de cosas. Sí, Vamos a ver, es una realidad que todo el sistema de prestaciones se centra sobre todo en España. Las cantidades que más dinero mueve el Estado en calidad de prestaciones son en pensiones y en desempleo. Sí. En prestaciones por desempleo, no en políticas de empleo, que eso es precisamente una de las cosas que voy a comentar. Y en ambos, es verdad, y esto es una realidad, se desatiende a los jóvenes y a las familias. Es así. Es decir, una prestación por desempleo, en una casa en la que trabaje una persona o se quede en desempleo una persona, la prestación es para esa persona, no se piensa en la unidad familiar. Ya. Y la pensión, pues es para los mayores, evidentemente. Con lo cual, ni los jóvenes ni las familias tienen prestaciones específicas pensadas para ello. Y yo creo que el ingreso mínimo vital tiene mucho, es muy interesante para este tipo de población que no recibe tantas ayudas del Estado. Y al final cabe que pensar que, por ejemplo, los jóvenes han sido el núcleo de población que más se ha visto afectada por la crisis de 2008 y que más se está viendo afectada por la crisis del COVID, porque son los que tienen trabajos peores remunerados, porque son los más frágiles, los que despiden primero, porque al entrar más tarde en el mercado laboral, pues cuesta menos despedirlos. Es decir, son siempre a los que a ellos les va las consecuencias de las crisis. Y las familias no se tiene, o la mayor parte de prestaciones no tiene en cuenta el núcleo familiar, sino una situación individual dentro del núcleo familiar. Con lo cual, el ingreso mínimo vital, visto desde ese punto de vista, me parece una idea más que interesante y más que necesaria para cualquier país. Dicho esto, hay que tener cuidado con lo que el ingreso mínimo vital no genere lo que en economía se llama trampas de pobreza. Es decir, que el ingreso mínimo vital genere una situación de rueda en la que aquellos que reciben el ingreso mínimo vital no consiguen salir de esa dinámica, dependen exclusivamente del ingreso mínimo vital. Y entonces, pues eso, se genera lo que se llama una trampa de pobreza, que es, te has quedado atrapado ahí y no puedes salir, no tienes medios para salir. Porque este ingreso mínimo vital, como yo creo que más o menos todo el mundo que vive en un mundo un poco real, pues no te permite vivir tampoco una vida demasiado alegre. No. Es decir, por eso te decía, el ingreso mínimo vital en líneas generales no va a permitir a la gente, por ejemplo, que no tenga ingresos porque se le haya acabado el paro, porque no le va a permitir, por ejemplo, formarse en otra cosa para intentar salir de ese ciclo. Es decir, intentar buscar trabajo de otra cosa si no hay de lo mío o de lo que sea. Este ingreso no lo permite. Con lo cual, cuidado con que el ingreso mínimo vital se convierta en eso, pues por decirlo de algún modo, a lo mejor un poco frívolo, pero que no sea algo para quedarnos con la conciencia tranquila. Se lo damos a quien no puede y así nos quedamos tranquilos que le estamos dando un dinero. No. El ingreso mínimo vital tiene que ser una solución para casos difíciles, pero que tiene que ir de la mano con otras medidas que permitan a esas personas salir de esa situación por sí mismos. Claro, sí, es lo que te iba a decir. Que eso, que aparte de subsistir y aparte de que la gente pueda comer, que se supone que con esto de alguna manera se podría paliar, que luego aparte de eso, pues se le den herramientas para poder salir, para poder trabajar, para poder buscarse sus medios, para abandonar un poco el ingreso mínimo vital que supongo que, pues eso, no creo que sea tampoco, pues como comentábamos al principio, algo de lo que la gente esté muy orgulloso de recibir. No, claro, por eso y además, si lo pensamos fríamente y con las cantidades que hemos visto, el ingreso mínimo vital ni siquiera por sí mismo impide la pobreza. Quiero decir, impide una pobreza extrema o impide casos que no nos gusta ver, pero tampoco es que no te vuelve una familia pudiente, ni te vuelve alguien rico, ni te vuelve alguien... No. Sí, la única manera... Dime. Que no pides la entrada para un coche, nada más lo recibas. No dice, claro, venga, a por el Audi. Claro, la cuestión es, eso está bien para
es que no es una solución. Está bien para poner un parche, pero hay que poner los medios para que esa unidad familiar, esas personas, puedan salir de ese bache. Eso es lo interesante. Con lo cual, el ingreso mínimo vital es bien, porque no se puede permitir en una sociedad del siglo XXI moderna que pretendemos ser, dejar a gente que se muera de hambre. No está bonito. No está bonito. Por tanto, es bien, pero no puede ser la medida a la que confiemos todo, porque de hecho no va a solucionar el problema. Por eso te estaba hablando antes de políticas activas de empleo, políticas de formación. Por ejemplo, hay políticas en los países nórdicos, yo recuerdo, este ingreso mínimo vital existe, como acabo de comentar, pero existen otros tipos de política como decir, vale, yo te voy a dar un ingreso mínimo vital, pero además, mientras tú estés cobrando este ingreso mínimo vital, por poner un ejemplo, tú te vas a sacar una FP en no sé qué. Yo te voy a estar pagando para que tú te formes, te recicles y encuentres un trabajo. Que quizás sería algo más interesante. Hombre, ya ves. Pero las políticas activas de empleo en este país, por mucho que digan, son una puta mierda. Ya las hemos criticado muchas veces, porque las políticas activas de empleo no sé muy bien en qué se gastan. En hacer cursos en el SEPE que no valen para absolutamente nada, o pagando a empresas externas que se forran dando cursos que no sirven para nada y que no dan empleabilidad. Mojondrios. Uy, wow. Casi tiro la cámara y todo de los nervios. O, por ejemplo, pues eso, creyendo que nuestros sistemas públicos de empleo están haciendo una gran labor cuando lo único que hacen es meter tus datos y tu currículum en un ordenador y pues yo qué sé, cada 6 años te envían una oferta de empleo de mierda, básicamente. Sí, pero de mojón. Que te iba a preguntar otra cosa. Has comentado que en muchos de los países de la Unión Europea se está implementando estas regulaciones. ¿Llegamos un poco tarde en España, entonces? Sí, como casi siempre. No somos los últimos, pero tampoco somos los primeros. Vale. Bueno, entonces eso, yo creo que España tiene un grave problema, que es el desempleo estructural, que no sé si sabes lo que es el desempleo estructural, lo explico brevemente. No. Sí, por favor. Bueno, en teoría del desempleo se considera que hay 4 tipos de desempleo, ¿vale? El desempleo estacional, es decir, aquellos puestos de trabajo que solo pueden trabajar una parte del año. Sí. Por ejemplo, agricultura, o por ejemplo en economía siempre se pone el ejemplo de los socorristas de piscina. Pues solo pueden trabajar cuando están las piscinas abiertas. Un básico, sí. Que tiene mucho que ver, por ejemplo, este tipo de desempleo con el sector del turismo, por ejemplo. Claro. Por eso, pues el sector turístico es verdad que crea mucha riqueza, pero también es un sector que arrostra un grave problema de desempleo estacional. Los DJs, por ejemplo. Claro. Los pastilleros, pues no tienen el mismo volumen. Necesitan contratar más gente en verano, ¿sabes? Por ejemplo, efectivamente. Luego estaría el desempleo cíclico, que tiene un poco que ver, es ese desempleo que va con la tendencia económica. Cuando las cosas van mal, pues se despide gente, pero se supone que esa gente, cuando se recupere la economía, pues esos puestos de trabajo se recuperarán. Lo que no quiere decir que se recuperarán los mismos puestos de trabajo, será por otras vías, por otros lados. Se abrirán nuevas vías de negocio, nuevos puestos de trabajo y se recuperarán por ahí. No estoy diciendo que el que pierde su trabajo o un puesto de trabajo de tal se recupera igual. Puede que sí o puede que no. Luego tenemos el desempleo friccional, que se dice que es un poco ese desempleo involuntario, o mejor dicho, voluntario, de pues la gente que deja de trabajar en un momento dado porque, yo qué sé, pues ha recibido una oferta de empleo para dentro de 3 meses y pues se despide de su trabajo, está 3 meses en el paro y luego vuelve a trabajar. O los estudiantes, cuando recién salidos de la carrera, que buscan su primer trabajo, ¿vale? El año sabático. Es desempleo friccional, no es un desempleo preocupante y de hecho en la teoría de desempleo actualmente se calcula que está entre un 3 y un 4% y que cuando una economía está en un 3-4% de desempleo, en realidad está en pleno empleo porque esos 3-4% están saliendo y entrando del mercado laboral. Es una tasa que se va renovando y que no es preocupante. Por ejemplo, Alemania, que está en un 3,4, está en pleno empleo porque ese 3,4 se considera que son personas que están entrando y saliendo más por voluntad propia que por otras cuestiones. Y por último está el desempleo estructural, que es el jodido. El desempleo estructural es cuando los trabajadores que tienes disponibles en paro, sus habilidades o su formación no coincide con lo que necesitan las empresas. Claro. Con lo cual eso es muy jodido de resolver, porque si tengo trabajadores que tienen habilidades X, pero las empresas necesitan trabajadores con habilidades Y, pues ya me dirá usted. Ya. ¿Vale? Y es ahí donde y España tiene un grave problema de desempleo estructural. Hemos dicho que en el mejor momento de nuestra historia, en 2008, 2007, nuestro desempleo más bajo era del 8%.
Sí. Es decir, estamos hablando un 4% por encima del friccional. Tenemos al menos un 4% estructural. Por esto, cada vez que hay una crisis, el desempleo se dispara en España. Porque además del cíclico se le suma todo el estructural. ¿Por qué? Porque todo ese desempleado no se adapta a las condiciones de después. Ese es el grave problema, uno de los graves problemas en España. No se adapta a los desempleados a lo que requieren las empresas. No se forma a los trabajadores para las necesidades. Claro. Se les dan cursos de Word, ¿sabes? Pues eso. Sí, de Office, eso es maravilloso. Que está muy bien saberlo, no digo que no, pero hombre, no sé yo si ahora ya lo que te piden es que sepas manejar PowerPoint. Pues no, quizá no es la habilidad. No, ahora ya es otras cosas. Para hacer GIFs, por ejemplo, claro. memes. Claro, entonces, está muy bien el ingreso mínimo vital como idea, pero si no lo acompañas de políticas de verdad, de políticas realmente eficaces y eficientes, por ejemplo, de empleabilidad o de políticas activas de empleo, pues seguirás teniendo a mucha gente que tenga que cobrar el ingreso mínimo vital porque no eres capaz de ofrecerle una salida a esa situación. Repito, también tendrás que ofrecer políticas de ayuda a la vivienda, por ejemplo, o políticas energéticas, porque si no, todos sabemos que, por ejemplo, aquí en Madrid, aunque no vivas en el centro, el alquiler ya se te va un pico. Sí, piquito. Claro, no es lo mismo recibir un ingreso mínimo vital en Aguilar de Campo que en Madrid o en Barcelona. No, a los aguileños. No, quiero decir, también tienes que tener en cuenta esas diferencias. No puede ser, claro, por un lado lo piensas, claro, no puede ser que porque alguien de Madrid paga cobrar más ingreso mínimo vital que alguien de Aguilar de Campo, es tan ciudadano español igual que los demás. Pero por otro lado es que no viven en realidades iguales, entonces tampoco tengo muy claro. Evidentemente el ingreso mínimo vital no estaría o no debería estar destinado a marcar esa diferencia, por eso tienes que hacer políticas complementarias. Bien sea el Estado, bien sea las comunidades autónomas. Tienen que hacer políticas complementarias porque, repito, 780 euros para una familia, para dos padres y un niño, o para un padre y dos niños, no es lo mismo en Murcia que en Barcelona. Es que no es lo mismo. No. Además, estas trampas del ingreso mínimo vital te hace vivir, pero no te permite ahorrar. Y el ahorro es una parte importante. Si tú quieres hacer crecer la economía, tienes que tener ahorradores cuyos ahorros puedan ser prestados por los bancos a unidades que inviertan en inversión productiva. Si no tienes ahorro, no tienes inversión. Si no tienes inversión, no tienes crecimiento económico. Pero el ingreso mínimo vital, como hemos podido comprobar, no te permite ahorrar. Es imposible. Ya. Además, es necesario hacer algo que todavía no se ha hecho, porque a mí no me ha quedado nada claro y he estado buscando, hacer una proyección para saber de dónde sale el dinero para financiarlo. Todo este tipo de políticas públicas, a medio y largo plazo sobre todo, necesitas saber de dónde vas a sacar el dinero. Si es algo puntual, quizás no es tan problemático, pero si es algo que tú quieres mantener en el tiempo, necesitas incluir esa partida de gasto corriente e incluirla y ver de dónde van a salir ese dinero. Es que dices unas cosas vamos, dentro de la coherencia. Me vuelvo muy loco. Por lo que parece de momento todo se ha fiado a que vamos a aumentar nuestra deuda, vamos a seguir vendiendo deuda, y a lo que venga de Europa, que nos van a venir por lo visto millones y millones para hacer un montón de cosas y yo no sé cuántos millones nos van a venir, pero vamos. Volquetes van a venir. La IREF, que es la autoridad que tenemos más parecida a alguien que vigila y evalúa las políticas públicas, ha calculado más o menos que este ingreso mínimo vital se calcula que va a costar unos 3.000 millones al año. En cantidad, es verdad, a nosotros, a cualquiera, 3.000 millones al año nos parece muchísimo. En un presupuesto de un país como España no es una gran cantidad, pero aún así es un dinero que hay que sacarlo de algún lado. O sea, no estamos hablando tampoco de 200 millones, que es todavía menos. Siguen pareciéndonos mucho a nivel individual, pero a nivel de un país eso es nada. Efectivamente, pues unos 3.500 millones que efectivamente en los presupuestos generales del Estado en España no son una gran cantidad, pero es una cantidad que ha venido para quedarse, según han dicho el gobierno, y por tanto hay que saber de dónde se saca el dinero. Y volvemos a lo de siempre. Ese dinero solo se puede sacar de dos sitios. O aumentas los ingresos, lo que normalmente implica aumentar impuestos o poner nuevos impuestos. Sí. Ya has hablado de, por ejemplo, la tasa Google o la tasa Tobin o este tipo de cosas.
O los impuestos a las grandes fortunas, que yo no sé hasta qué punto darán dinero al Estado, pero bueno. O reduces el gasto, es decir, recortes en algún lado, o una combinación de ambas, que es lo normal. Porque esto, deuda, Europa. A ver, Europa llegará un momento que dejará de darnos dinero. Es verdad que ahora nos puede dar mucho dinero por el tema del COVID, pero no va a durar para toda la vida. Bueno, ya nos inventaremos otro virus. Eso sí. Pero, es decir, tal y como está planteado, me parece insuficiente, pero evidentemente a mí la idea personalmente, y esto es una opinión, me parece necesaria, porque reduce la pobreza, porque reduce la situación difícil, hace situaciones difíciles un poco menos difíciles, no las hace geniales, no hace situaciones geniales, pero sí que hace un poquito menos difícil la situación. Y otro tema que se me olvidaba era ver cómo se piensa luchar contra el fraude en este tipo de medidas. Porque como sea igual que se vigilaron los ERE u otras cosas, pues muy bien, nos pueden dar por culo. Muy bien. Oye, creo que eso como resumen final, creo que me parece maravilloso, ¿eh? Yo lo he dejado ahí, yo ya me callo, ya no tengo nada más. Sí, maravilloso. Pues nada, esperemos que esto también sirva para que la gente se conciencie de que existen muchas personas a su alrededor que no es que estén pasando los mejores momentos y que esto es una medida que, pues eso, puede ayudarles a sobrevivir y a subsistir. Sí, que no es una paguita, vaya, que no es... casi es más, no te voy a decir que una limosna, pero vamos, que tampoco es el oro y el moro, que con esto no te hace rico, vaya. Eso es. Pues nada, y hasta aquí, pues oye, esta clase magistral en la que has metido teoría del desempleo, estadística, actualidad política, económica, macroeconomía, microeconomía, concepto de familia y de núcleo de consumo. ¿Qué más se puede pedir? El índice de Gini, El índice de Gini, claro. Es que. Y Harry Potter. Yo con esto. Sí. Bueno, si con esto ya no nos dan a nosotros el Princesa de Asturias y a ti yo qué sé, un pin. Sí, un pin, por ejemplo, de la Juan Carlos I, pues creo que no nos pueden dar más cosas. Pues nada, amigos, escuchen los métodos de contacto que vamos a poner ahora, que son exactamente para eso, para contactar con nosotros, que por cierto hemos tenido un par de contactos últimamente, ¿no? He leído un mail esta mañana. Yes. La gente va perdiendo la vergüenza. Eso es, pues nada, es escribir un mail, y además son gratis. Mola un montón, porque no hay que poner sello ni nada. Lo han quitado ya. En fin, pero bueno, lo dicho, escuchen los métodos de contacto. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, hoy para finalizar, en el momento más goloso del episodio, que es este momento final en el que, bueno, desatamos todas nuestras perversiones, quiero destacar, y para que la gente también se anime un poquito a ver nuestro canal de YouTube, quiero destacar nuestra indumentaria de hoy, en el que nos hemos puesto nuestras mejores galas deportivas. Yo estoy haciendo un homenaje a una leyenda del baloncesto que nos ha dejado hace poco, una camiseta de Kobe Bryant, de cuando Kobe Bryant era juvenil. Ni siquiera, sí, de cuando Kobe Bryant empezó a hacer sus primeras tiritas a canasta. Y Miguel, pues bueno, está luciendo las 4 estrellas de Alemania como campeona del mundo. Sí, porque me ha parecido que hacía las mejores políticas de ingreso mínimo vital. Claro, en un claro guiño a Angela Merkel para ver si... porque Vladimir últimamente está un poquito flojete. A ver si nos conseguimos otro canciller por ahí que nos empiece a soltar pasta. Abaja mucho en intención de voto, Vladimir, cuidado. ¿Qué intención de voto? Pero eso lo cuentan allí. Bueno, te cuentan lo que quieran, pero... Con Maduro, ¿no? Maduro también... Vamos a hacer unas encuestitas. Encuestitas... Bueno, en fin, pues eso. No sé si quieres destacar algo más de tu indumentaria. No, de mi indumentaria no. Decirte que, bueno, que se ha acabado ya Operación Triunfo, recordártelo. Sí, ganó Nia. Sí. Hombre, ganó la que se lo merecía, ¿no? Pero efectivamente estaba ya vendido el premio.
la única que, bueno, pues que igual puede tener medio carrera profesional de ahí. Me gustó mucho el concepto que hacían en las galas finales de poner las caras de la gente en vídeos alrededor de... Y la gente aplaudía, sí. Como si estuviera en una llamada de Zoom familiar, ¿no? Qué bonito. Y luego les veías las caras, por ejemplo, pues cantaba alguien mal y se veía una pantalla detrás de alguien que hacía. Sí. Joder. Eso es muy bonito. Sí. Y Roberto Leal volviendo bueno, casi lloro. Es que creo que eso es televisión en estado puro. Tengo que empezar a ver esto que han hecho en Telecinco de La Casa Fuerte o el no sé qué. Que hostia. Eso tiene que ser cara en rama, ¿eh? Ya. Oye, otra cosa que te iba a comentar antes de despedirnos, porque claro, como llevamos tanto tiempo sin hablar, pues ¿alguna vez te has imaginado eso? Porque yo sí. ¿Te has imaginado ese momento de cuando va un cartero de correos a entregarle un paquete a Santiago Abascal en una furgoneta con el vinilo? Sí, o con la caja serigrafiada, por lo que sea. Y después toma Santiago, que te traemos ya tu pack inicial, ¿no? Pack de iniciación. He de decir una cosa, más allá de lo que cada uno piense, el impacto empresarial, o sea, la idea empresarialmente ha sido la hostia, ha salido súper rentable. Sí, además súper barato, que tampoco... Sí, porque la cantidad de cosas que han vinilizado han sido muy pocas y además hay que decir que sacaron un sello conmemorativo y ya se ha convertido en el segundo sello más vendido de toda la historia de correos, con lo cual con eso ya han sacado pasta. Después del de Barcelona 92 o algo así, seguro. No, el primero, ¿sabes cuál es? El de Star Wars. Sacaron uno de homenaje a Star Wars. Pues tocará de que te has venido arriba, ¿eh? Que sí, además Correos últimamente está haciendo las cosas medianamente bien y por lo visto, pues la empresa que lleva todo este tipo de cosas ya hicieron el cambio del logo y también tuvo mucho impacto y tal. Y joder, pues bueno, es de agradecer también que se gaste poco dinero y que el impacto sea grande para este tipo de empresas. Hay que recordar que Correos, aunque es una empresa pública, es una empresa que tiene que competir con otras empresas de paquetería y logística. Y oye, pues de momento, por muy poco dinero, le ha salido una campañaza que ya la conoce todo el mundo. O sea que... Sí, a tope con ellos. Yo el otro día estuve en Correos, ya hablaremos más en detalle de mi estancia en Correos. ¿Te has vuelto gay? ¿Te has vuelto homosexual? Sí. Pero solo cuando estaba dentro. Bueno. Fue un momento de que ves pasar toda tu vida por delante y te lo replanteas todo. Ya. No, como alguno por ahí que dice eso, ¿no? Sí. La homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Se pilla como el COVID. Sí. Tened cuidado, amigos. Que no. Si no, está ahí la canción de la picadura de la cobra gay, que si te pica te convierte en gay. O sea, revisitar ese vídeo de Joan de Son Rapiña, que creo que... Bueno, que te acuerdes de eso, macho. Bueno, yo me acuerdo del índice de Gini y tú del Rapiña ese. Es que son nuestros temas, Miguel, son cada uno a lo suyo. Por eso nos combinamos también, dominamos todo el espectro de conocimiento. Todo el lente, sí, claro. Verdad. Yo a mis unboxes y tú a los tuyos. Claro. Vamos a despedirnos, amigos. Espero que os haya gustado el episodio 115. Supongo que no tanto como el 100, en el que hemos hecho unas pequeñas reseñitas aquí para recordarlo y que quede siempre en vuestras mentes. Qué momentos. Qué día fue maravilloso. Fue un fin de semana. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque todos os acordáis. Claro. Nos vemos en el episodio 116, que también, manteniendo un poco la coherencia de este episodio de hoy, será el siguiente. Es decir, de manera correlativa, nos regimos por el sistema métrico decimal, o sea, uno tras de otro. O sea, estamos siguiendo un poco la coherencia, ¿no? De las cosas. Por nosotros. Sí, no. Y estaremos los dos y pim pam. Y nuestras cámaras y tal. Mira, podemos chocar. He pensado que podemos chocar virtualmente, así, si tú te haces así en la mano. No, para el otro lado, al otro lado. Yo te tengo al otro lado. Ahí. Venga. Vaya, es que me hacía mucha ilusión. Esto para que la gente otro argumento para que nos den la paguita a nosotros. Eso es, pero por otras cosas. No, otra paguita. Nos vemos en el episodio 116, amigos. Esperamos que os haya gustado, que lo disfrutéis, que lo compartáis con vuestros familiares, ¿vale? Y con gente que os encontréis por la calle, yo que sé, hablando un poquito de mascarillas y tal, pues se lo enchufáis a la oreja. No lo vuestros. Y en Twitter, no ser vagos, y en Twitter, me gusta, retweet. Darle retweet. No, al me gusta no, porque me gusta darle a retweet, que eso es lo que lo ven vuestros amigos. Nos vemos dentro de poco. Sead muy felices. Sead muy felices. He metido la marca de coches para que... Con la que nos paga la paguita. Sead muy felices. Nos vemos dentro de poco. Hala. Hasta luego, amiguis.